Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es convección forzada externa. Existen diferentes tipos de convección. Dentro de lo que vamos a revisar, tenemos que revisar lo que es la convección forzada sobre una placa plana. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es las distintas correlaciones, distintas ecuaciones que se utilizan en este tipo de fenómenos. Hay que considerar también de que una de las características fundamentales del tipo de problemas que vayamos a analizar están gobernadas directamente por el tipo de flujo o el tipo de comportamiento del fluido que estamos hablando. Es decir, si este es laminar o este es turbulento. Y eso va a ser una parte importante de la especificación cuando uno está resolviendo un problema. Recordando un poco, nosotros habíamos definido que la convección forzada externa está gobernada o descrita de la forma en la que tenemos una placa plana. En este caso, tendríamos que esta placa se encuentra a una temperatura determinada, temperatura T sub S puede ser, sobre la cual fluye un fluido que puede ser agua, puede ser aceite, puede ser mercurio o alcohol, a una velocidad determinada. Entonces, esta velocidad, si bien es cierto, comienza a comportarse de esta forma. Cuando se topa con este material sólido de esta forma, ocurre que la velocidad, cuando está justamente en la superficie, esta es la velocidad del fluido, vendría a ser cero. Mientras tanto, que a medida que se va yendo hacia arriba en el perfil de velocidad, podría formar un comportamiento parabólico o un comportamiento cúbico o un comportamiento dependiendo del tipo de problema que estemos analizando. Ya hemos visto también de que así como se forma un perfil de velocidad, también se forma un perfil de temperatura. Ese perfil de temperatura también tiene mucho que ver con el tipo de situación que tengamos aquí en la parte superior y todos los parámetros que se miden aquí, por ejemplo, el espesor o ancho de la capa límite hidráulica o el espesor de la capa límite térmica, va a depender de las propiedades del fluido y de las condiciones a las cuales estemos analizando toda esta parte del material. Si se dan cuenta, este es el espesor de la capa límite y el espesor de la capa límite depende de la variable X. Es decir, que el valor de la capa límite va a tener un valor determinado en función de qué ubicación de X estuviéramos analizando. Sigamos un poco con esto, porque así como vimos en la clase anterior, las variables que vamos a analizar o que vamos a tener en cuenta son variables locales y variables globales. Entonces, las correlaciones que analicemos por lo general va a estar expresadas como una variable local y a partir de eso nosotros vamos a tener que determinar su variable global para nosotros a partir de estas correlaciones poder calcular los diferentes parámetros que nos estén preguntando. Por ejemplo, el coeficiente de fricción, el coeficiente de transferencia de calor, el esfuerzo cortante, todo eso va a ser va a depender de la posición a la que estemos analizando el problema y obviamente también va a depender de si queremos calcular esas variables para toda la placa o para una sola parte de la placa. Cuando el fluido ingresa a la parte de la placa, que tal como vemos ahí, ingresa de forma laminar, tal como lo vemos ahí. Recordemos que se considera un fluido laminar cuando sus líneas de flujo no se intersectan entre ellas, cuando se conserva la cantidad de movimiento y un conjunto de variables adicionales que probablemente lo vieron en la parte hidrodinámica. Este fluido se comporta de manera laminar y forma un perfil de similares características a las que observamos aquí, hasta que llega a un punto en el cual el fluido comienza a portarse de manera turbulenta, es decir, sus líneas de flujo ya van a comenzar a intersectarse entre ellas, y existe cruce entre ellas, aparecen vórtices, aparecen remolinos pequeños, y se convierte en un problema en el cual el comportamiento ya no es uniforme, sino que es más bien aleatorio. Esa aleatoriedad se da a una distancia determinada que se llama X crítico. A partir de esa distancia X crítico, conocemos una región de transición. Esa región de transición es donde el fluido comienza a comportarse de una manera un poco aleatoria, y la parte turbulenta en la cual ya estamos completamente turbulentos, tenemos variables de velocidad aleatorias en el espacio y en el tiempo. Si se dan cuenta, cuando hablamos de la región turbulenta, el perfil de velocidad en la parte, al menos en la parte superior, ya tiene un comportamiento un poco lineal, un poco homogéneo.
en comparación con lo que teníamos acá, que era una parábola. Acá al inicio en la región del buffer layer y la subcapa viscosa, igual seguimos teniendo una curva en cuanto a las velocidades, pero en la parte de la región turbulenta mayoritariamente es constante o uniforme. Es así que para poder nosotros determinar el Reynolds, ahora hablamos de un Reynolds local, ya no hablamos de un Reynolds total, sino que hablamos de un Reynolds local, es decir, podríamos determinar el Reynolds para un X determinado. Obviamente sabemos que ese Reynolds lo podemos calcular como la densidad que multiplica a la velocidad del fluido que está de entrada aquí, a esta velocidad que tenemos aquí, y la posición X, hasta donde estemos midiendo la posición X. Y aquí tenemos la viscosidad dinámica en este caso, para poder reemplazarla ahí y poder calcular el Reynolds local. Esa es la que nos va a permitir determinar el Reynolds local. Para poder nosotros saber si el fluido o la parte de la placa que estamos analizando, el fluido se encuentra en estado laminar o estado turbulento, podríamos utilizar la definición del Reynolds, el Reynolds que tenemos ahí, considerando de que se considera que el fluido pasa de laminar a turbulento desde 1 por 10 a la 5 hasta 3 por 10 a la 6. Ese Reynolds vendría a ser esta región, la parte de transición. Sin embargo, para efectos prácticos, nosotros utilizamos que el cambio de laminar a turbulento se da justamente en 5 por 10 a la 5. Ese es un valor que lo vamos a utilizar de manera normalizada, que se establece como aceptable como el cambio de laminar a turbulento en placa plana caliente. Y nosotros podríamos cambiar también esta definición de Reynolds, sabiendo que es igual a la velocidad multiplicada por la longitud característica, y obviamente μ sobre la densidad se conoce como la viscosidad, pues, ¿no? La viscosidad. De cualquier forma, el Reynolds crítico lo vamos a calcular o utilizar como 5 por 10 a la 5. Entonces, cuando ustedes resuelvan un problema de placa plana, van a tener que, si ustedes resuelven en la parte de aquí adelante, es un comportamiento completamente laminar. Si resuelven un problema en la parte posterior de la placa, es un problema completamente turbulento, pero van a haber ocasiones en las que queda en la parte de transición y ahí tenemos que analizar qué ecuaciones deberíamos utilizar. Entonces, ¿qué ecuaciones básicas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de capa límite y coeficiente de transferencia de calor? ¿Cómo se comporta más o menos esto? De manera general, no siempre, estamos hablando de una placa plana, una temperatura S, superior a la temperatura ambiente. Por lo general el comportamiento está dado de esta forma. Tenemos un perfil donde se grafica el espesor de la capa límite. En la parte de transición está de manera punteada porque puede ser un comportamiento similar a esto. Y luego viene otro comportamiento en la parte turbulenta. Entonces, tenemos un comportamiento diferente en cada una de las regiones. Lo mismo ocurre con el coeficiente de transferencia de calor, el coeficiente convectivo. Tendríamos que el comportamiento cuando está a la entrada es muy alto, pero luego comienza a disminuir hasta llegar al X crítico. El X crítico donde ocurre la transición de laminar a turbulento. A partir de aquí, cuando llega a la región turbulenta, esto aumenta. Entonces aquí hay una mayor transferencia de calor. Si ustedes están haciendo un diseño en el cual requieren de que haya una mayor transferencia de calor debido únicamente al comportamiento del fluido, van a tener que hacer de que el comportamiento del fluido sea mayoritariamente turbulento. ¿Se dan cuenta? Si ustedes recuerdan, de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, esto es igual a H por delta T. Entonces, en la región turbulenta tienen un mayor valor de coeficiente convectivo. Si ustedes van a tener un mayor valor de coeficiente convectivo en la región turbulenta, ahí van a tener un mayor comportamiento de transferencia de calor, es decir, existe una mayor transferencia de calor. Todo eso van a tener que analizar cuando estén resolviendo problemas de este tipo de fenómenos. Algunas correlaciones. Entonces, una vez que ustedes tienen un sistema de ecuaciones diferenciales donde plantean el principio de conservación de la energía, principio de conservación de momento, una ecuación de continuidad, ustedes pueden resolver este sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos que hayan conocido antes del curso que estamos tomando, y a partir de ello ustedes van a proponer correlaciones. Por ejemplo, hablamos del ancho de capa límite o el espesor de capa límite que está en función de X, habíamos dicho, y de acuerdo a la resolución aplicando similaridades,
encontrarían de que es igual a 5 dividido por la raíz cuadrada de la velocidad sobre la viscosidad y X, o reacomodando la ecuación queda de esta forma. Entonces, ¿qué podríamos concluir de esta ecuación que tenemos aquí? Bueno, primero de que a medida que uno se está moviendo en X, se está alejando del punto de inicio, a medida que uno se está yendo en esta dirección, en X, la capa límite comienza a aumentar, o sigue aumentando, tal como lo vemos ahí. Y de la misma forma en función del Reynolds. Si uno tiene un Reynolds mucho más alto, entonces la capa límite se hace mucho más pequeña. Eso, de manera simple, en cuanto al análisis, dicta la lógica que obviamente si tenemos un Reynolds mayor o una velocidad mayor, la capa límite se va a hacer un poco más pequeña. Todo lo que vemos aquí se hace un poco más angosto, y eso nos ayuda a poder analizar el comportamiento del fluido. Así como hay una correlación para la capa límite hidráulica, también existe una ecuación local para el coeficiente de fricción. Recordemos que esto es local, es decir, está en función de X. Si nosotros quisiéramos calcular la fuerza promedio, por ejemplo, nosotros podríamos determinar primero el esfuerzo cortante promedio y a partir de eso, o gracias al coeficiente de fricción. Sin embargo, este coeficiente de fricción también tiene que ser promedio. Recuerden, aquí tenemos un coeficiente de fricción local. Para calcular el coeficiente de fricción promedio deberíamos determinar la función promedio para los valores que estamos calculando. Lo mismo ocurre para el Nusselt. Entonces recordemos que el Nusselt era el coeficiente de transferencia normalizado para el cálculo de transferencia de calor. En este caso tendríamos el Nusselt en función de X, en un Nusselt local. Habría que determinar el Nusselt promedio y a partir del Nusselt promedio calcular el H promedio para poder determinar este tipo de transferencia de calor. Una variable que no habíamos mencionado anteriormente y que va a ser importante que recordemos es el número de Peclet. El número de Peclet se define nada más y nada menos como el producto de Reynolds por el Prandtl. El Prandtl es la propiedad del fluido que depende de las características que estemos hablando. Mucho ojo, estas variables que tenemos aquí, K, por ejemplo, el nu, se establece como norma, y Prandtl, se establece como norma que se calcule en función de la temperatura de film. Igual esto ya lo vimos la vez pasada, que es igual a la temperatura de la superficie más la temperatura del fluido o del fluido que esté participando dividido para 2. Entonces, si toca interpolar, se interpola, pues, ¿no? A partir de eso se hace una tabla de correlaciones que no tienen que aprendérselas porque para eso están expresadas en los textos o en cualquier parte de los formularios que vamos a utilizar. Tenemos las correlaciones que tenemos para la capa límite, para el coeficiente de fricción, para el Nusselt local y para la capa límite térmica. Asimismo tendríamos el coeficiente de fricción promedio, que no es nada más que el promedio de la ecuación que tienen acá, el Nusselt promedio, que es nada más que el promedio que tienen de la función local, y así van determinando para cada una de las variables. Mucho ojo con eso también, porque si ustedes hablan del laminar, tienen que ver que hay propiedades que son turbulentas, como las vemos aquí, para problemas turbulentos, local, incluso llegaría hasta acá, y hay una región de transición que le llaman mix. Entonces, mucho ojo cuando ustedes resuelvan un problema, lo primero que tienen que identificar es qué tipo de comportamiento tiene el fluido, para poder saber si lo hacen con ecuaciones de laminar, turbulenta o región mixta. ¿Cómo se determina la tasa de transferencia de calor? Bueno, por lo general, si ustedes aplican la ley de enfriamiento de Newton, tal como lo vemos ahí, lo ideal es determinar H. Entonces, H es la parte compleja porque el delta T es simplemente TS menos T ambiente. Entonces, primero, calcular Reynolds. Calcular Reynolds en la región donde van a determinar esa tasa de transferencia de calor. Una vez que ustedes determinan si es laminar o turbulento, ustedes tienen que ubicarse en la tabla para poder saber si es laminar o turbulento. Entonces, si es laminar o turbulento, si es laminar, utilizarían cualquiera de estas. Obviamente tienen que ver si es local o no, o turbulento, cualquiera de las acá, o mix, cualquiera de estas. Sin embargo, en las tablas, muchas veces encuentran es el Nusselt local. Entonces, a partir del Nusselt local, ustedes calculan el Nusselt promedio, que estaría en función hasta donde quieren calcular ese Nusselt promedio. Una vez que ustedes calculan el Nusselt promedio, recordando que esto no es nada más que HL por L sobre K, podrían determinar el H promedio.
Y ese H promedio es el que nos ayuda a reemplazar allá y poder calcular la tasa de transferencia de calor. Eso vendría a ser todo en cuanto a la parte teórica. Obviamente sería bueno reforzar un poco de las ecuaciones que vamos a utilizar, pero por el momento, si queda claro esto, podría ser suficiente para poder analizar los distintos tipos de problemas que existen en convección forzada externa sobre una placa que se encuentra a una determinada temperatura.